Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de la Red de Mujeres Radicales de la provincia de Buenos Aires, les agradecemos la presencia y contarles un poco que consideramos que este será el último tema que abordemos en un ciclo de charlas que vinimos desarrollando durante la cuarentena, el aislamiento y demás, y satisfechas por haber cumplido con uno de los preceptos y los roles de la red, que es visibilizar a las mujeres, y no solo lo hemos hecho con las correligionarias que integran la red, sino también que hemos podido abrirle esta posibilidad a científicas, a técnicas que ni siquiera pertenecen al partido, demostrando la amplitud que tenemos y la inclusión que hay en el seno de nuestro partido. Y también satisfecha porque si bien la red es una red de mujeres, pudimos demostrar que las mujeres no hablamos exclusivamente de paridad, de cupo, de feminismo, de aborto. Nuestras mujeres han sido capaces de hablar diversos temas. Como en un principio hemos dicho, las mujeres no hablamos de temas de mujeres, las mujeres hablamos de temas de la sociedad. Y lo han demostrado las amigas, las congéneres ampliamente. Y pudimos hablar de embarazo adolescente, pudimos hablar de lactancia materna, pudimos hablar de discapacidad, de salud y discapacidad, hablamos de nutrición y discapacidad, hablamos del acceso a los derechos del colectivo trans. Los jóvenes también tuvieron su expresión cuando hablaron de violencia institucional, y hablamos de energías renovables, de residuos sólidos, hablamos de seguridad social, hablamos de cáncer de mama. La educación no pudo estar ausente, hablamos de la educación, de la escuela en pandemia, hablamos también de la importancia de la lectura, del rol de la ciencia en esta pandemia y luego de la pandemia, entre otros muchos temas que pudimos abordar. Hablamos también de feminismo, de macroeconomía, pero también de economía feminista. En fin, bueno, estamos muy satisfechas por ahora haciendo un poco de memoria de todas las cosas que fuimos capaces de expresar, y veo que no fue poco. Y bueno, como las cosas no solo hay que decirlas, sino también hacerlas y demostrar, nosotros bregamos por la paridad. Por lo tanto, también nos propusimos que en nuestros encuentros hubieran varones, ya sea como expositores o como moderador. Nosotras realmente estamos comprometidas con la paridad, con la inclusión, y así lo hemos demostrado. Así que hoy estoy contenta porque alguien de mi ciudad nos está acompañando, que va a ser de moderador, y les voy a contar un poco. Patricio Chalet es el presidente de la Juventud Radical de Berisso, de mi distrito, pero también fue funcionario municipal a cargo de la coordinación de juventud del municipio de Berisso. Así que bueno, ahora vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes y Patricio, te cedo la palabra. Bueno, gracias Adri, y gracias a todos y a todas. Estaba escuchando lo que decía Adri de todos los... Perdón, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Sí, sí, bien, sí. Perfecto. Estaba escuchando con Adri de todos los debates que han tenido y realmente es muy importante tener estos espacios de debate que a veces no se dan lamentablemente en el partido, y lo tenemos que sostener los militantes y las militantes de las ciudades, de los distritos, en diferentes tipos de organizaciones, como en este caso la Red de Mujeres Radicales de la provincia. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Adri, a mi coterránea Adri, y a toda la Red de Mujeres de la provincia de Buenos Aires.
Hoy tuve la oportunidad de hablar, de comunicarme con Adriana González, que es la expositora, para charlar un poco de la charla, de cómo la iba a encarar y demás. Y realmente es un gusto para mí poder presentarla. Tiene un currículum gigante, Lo hemos punteado un poco el currículum, porque realmente es una expositora de una envergadura muy importante. La charla de hoy es Radical, la genealogía, legado, lo personal es político. Adriana va a hacer un repaso histórico y político con una mirada filosófica y feminista sobre nuestra historia partidaria y un poco de la historia general hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días. Y haciendo un repaso, por supuesto, como dice el título, de grandes radicalas que han estado en nuestro partido y que han facilitado el camino a la militancia, a nuestra militancia, no solo a la militancia de las mujeres, porque eso sería una mirada sesgada, es la importancia que tienen en el partido, en la historia partidaria, y reivindicarlo es algo sumamente importante. Adriana es profesora en filosofía y licenciada en ciencias antropológicas, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Realizó un curso intensivo de posgrado sobre perspectiva feminista del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Participó de diferentes cursos de orientación feminista de género, como por ejemplo el Foro Permanente de la Mujer para Estudios y Aportes Legislativos, iniciadoras de la campaña por la sanción de la ley de cupos, integrante de la comisión organizadora, curso de formación de formadores para sindicatos, agrupación gremial feminista La 14 Bis, Asociación del Personal Legislativo APL, aprovecho a mandarles un saludo y un feliz día. Cofundadora de la primera agrupación gremial feminista en el Parlamento Nacional, presentación formal en mayo del 2019. Ha tenido diferentes cargos partidarios, presidenta de la Juventud Radical de Marcos Paz, acá en la provincia de Buenos Aires, convencional provincial, presidenta de la Junta Electoral de Marcos Paz, fue delegada titular por la Franja Morada en la FUBA, por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y congresal de la Organización de Trabajadores Radicales. Actualmente no ocupa cargos partidarios ni cargos gremiales, pero sí integra la red de mujeres radicales de la provincia de Buenos Aires y de Cava, y es voluntaria de un hogar de niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Lo que, si les parece, vamos a escuchar a la expositora, y todas las preguntas que vayan surgiendo, vayamos a volcarlas directamente al chat, y una vez que la expositora termine, vamos a ir leyendo pregunta por pregunta y podemos empezar a abrir el debate. Así no interrumpimos y no nos vamos por las ramas mientras ella expone. Adriana, si te parece, para mí es un gusto presentarte, un gusto haber hablado con vos hoy, haberte conocido, y vuelvo a reiterar el agradecimiento a Adriana Cipolione y a toda la red de mujeres radicales de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Patricio, por la presentación. Hola. En primer lugar, quiero agradecer a las correligionarias de la Red de Mujeres Radicales de la provincia de Buenos Aires por darme la palabra el día de hoy. Al joven Patricio, que recién me presentó, presidente de la JR de Berizo. A la Fundación Ricardo Rojas, que proporcionaron a las mujeres radicales bonaerenses este espacio de encuentro en estas nuevas modalidades que nos impuso la pandemia. Y a las que quisieron escucharme, gracias. Ya deben venir en viaje, digo, bueno, ya cuando lleguen nos vamos a hablar. Bueno, para realizar esta exposición... Adri, un segundo, si pueden por favor apagar los micrófonos, así podemos escuchar y no interrumpir a Adriana. Gracias. Para realizar esta exposición, recurrí al libro Las mujeres en el radicalismo argentino, 1890-1991, de Edith Gallo, correligionaria que ha hecho una exhaustiva investigación sobre nuestras mujeres
y destacar que constituye una excepción en este aspecto, que logró darles visibilidad, y consulté el trabajo académico de Diana Mafía por su compromiso ético y político en la lucha feminista. La charla de hoy es desde la mirada académica junto a la militancia partidaria y feminista. Sabemos que no todas las mujeres somos feministas, ni solo las mujeres somos feministas. Varones, personas trans también pueden ser feministas. El feminismo es una posición política. En este encuentro vamos a repasar nuestra genealogía de aquellas mujeres que sin saberlo nos dejaron huella y reconocer qué luchas tuvieron que batallar antes que las nuestras para regresar sobre esas historias y ponerlas al alcance de todas, porque en esas historias encontramos nuestra propia historia. En 1811, cuando iniciamos nuestra emancipación con la Revolución de Mayo, fue inspirada por el modelo de ciudadanía restringida característico de la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa, las mujeres estaban participando en primera fila, reclamando igualdad. Sin embargo, el nuevo Estado revolucionario no encontraba contradicción alguna en pregonar a los cuatro vientos la igualdad universal y dejar sin derechos civiles y políticos a todas las mujeres. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, que en su artículo primero dice: todos los hombres nacen y permanecen libres iguales y tienen los mismos derechos. Esa declaración, considerada universal en su mención de los derechos del hombre y el ciudadano, solo aceptaba la ciudadanía de los varones blancos, adultos y propietarios. La revolucionaria francesa Olympe de Gouges, desilusionada por la exclusión de las mujeres, después de haber peleado codo a codo en la revolución, redacta en 1791 una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. La historia nos enseña que esa inclusión explícita de las mujeres como ciudadana no fue gratuita. Olympe de Gouges fue guillotinada. El Estado moderno excluye a todas las mujeres del ámbito de lo público por su mera condición de mujeres. Es interesante ver cómo se construye y sobre todo cómo se legitima, ya que tal legitimación debe contar con la aceptación no solo de quien excluye, sino también de quien es excluido o excluida. Esto último no sería el caso de nuestras radicalas. Decimos, ante todo, que las reflexiones modernas sobre el Estado recogen modos de pensamiento dicotómicos que coinciden en naturalizar el lugar social de las mujeres, dejándolas fuera de los pactos políticos. Se pueden rastrear antecedentes de estas distinciones desde los orígenes de la filosofía griega, pero es con los contractualistas con quienes el discurso universalista no genera una expectativa a las mujeres y le generó a nuestras radicales, que luego nos vimos y se vieron decepcionadas. Hobbes, Locke y Rousseau no inventan el poder de los varones y la intangibilidad de la familia patriarcal, pero de ellos esperamos al menos que no lo legitimen y lo consagren. Y eso no ocurre. Para Hobbes, si la naturaleza no funda la desigualdad, la autoridad debe basarse en el consentimiento. Esto explica la autoridad en el mundo público, pero no por qué las mujeres
se encuentran subordinadas al marido. Hobbes asume la familia patriarcal como la primera unidad política y social, y este carácter de unidad la naturaliza, la deja fuera de los pactos. Locke combate el absolutismo en los asuntos políticos, pero concluye que hay un fundamento en la naturaleza para la subordinación legal de la mujer a su marido, ya que el hombre es más capaz y más fuerte. Además, la mujer queda excluida de la política, ya que sus intereses son representados a la sociedad a través del marido que la sojuzga. Rousseau también parte del estado de naturaleza. Allí no hay conflictos y varones y mujeres son autónomos, libres e iguales. La familia para Rousseau no es natural, sino un producto histórico como la sociedad y el Estado, en un lugar intermedio entre el estado de naturaleza y la etapa marcada por la división social del trabajo y la propiedad de la tierra, que hacen surgir las desigualdades que él rechaza. Afirma la autoridad del marido sobre la mujer, confirmando que se requiere una sola autoridad para dilucidar aquellos asuntos en que hay dos opiniones y no hay acuerdo. Pero en este caso, ¿por qué la autoridad es la del varón? Aquí viene la naturalización de la inferioridad. La mujer, dada su función reproductiva, se ve afectada por malestares en algunos periodos de su vida que limitan su actividad. Pero hay un argumento más patriarcal, la incerteza de la paternidad. Requiere que el marido tenga facultades de supervisión y control sobre su mujer. En el Emilio, Rousseau desarrolla sus ideas diferenciadas para la educación de hombres y mujeres. Emilio será educado para ser libre. Sofía será educada para servir y agradar a Emilio. Su ser no será un ser para sí, sino un ser para otro. No solo no se les debe dar la oportunidad de educarse, sino que se las debe alejar de la educación, pues una mujer sabia es un castigo para su esposo y para todo el mundo. Por supuesto, la expresión todo el mundo también excluye a todas las mujeres. La relevancia de pensar como mujeres una filosofía política emancipadora proviene de que históricamente periodos de cambio progresista, como Renacimiento, la Revolución Francesa, entre otras, que se han pretendido liberadoras para la humanidad, han sido profundamente regresivos para las mujeres. Por eso, cuando las feministas luchamos contra la opresión y la explotación, incluimos el fin de la opresión de género entre nuestras demandas. A principios del siglo XX, las anarquistas argentinas tenían el eslogan: ni Dios, ni marido, ni patrón. No quería decir que no los querían a los hombres, de hecho los querían y muy libremente. Quizás hubiese sido mejor que exigiera ni venganza, ni autoritarismo, ni explotación. Pero el concepto de patriarcado como un sistema de opresión de género todavía no estaba claro y parece no haber lugar para pensar un Dios que no fuera vengativo, un marido que no fuera autoritario y un patrón que no fuera explotador. La filosofía crítica tardaría todavía un siglo en llegar. El surgimiento de nuestro partido radical, el primer partido de masas del país, contó con la participación de la mujer en la Revolución del Parque y con figuras relevantes de la lucha feminista como Elvira Rawson, Julieta Lanteri y Eufrasia Cabral. Dirigentes inteligentes, libres,
y sagaces que dedicaron su vida a lograr el sufragio femenino y el reconocimiento del valor civil de las mujeres, en contracorriente de nuestros propios correligionarios. Julieta Lanteri, asesorada por la joven abogada platense María Angélica Barreda, primera abogada argentina, inició una larga disputa legal que obtuvo un fallo favorable que le concedió el derecho a votar, lo cual lo hizo el 26 de noviembre de 1911, en comicios para renovación del Consejo Deliberante. Sin embargo, posteriores solicitadas fueron denegadas. Este antecedente, que convertiría a Lanteri en una de las primeras Latinoaméricas en votar, no volvería a repetirse en la Argentina. Tras la sanción de la ley electoral, llamada Ley Sáenz Peña, que se conoce por haber establecido el sufragio universal, secreto y obligatorio. El sufragio universal supone el derecho a voto de toda la población, pero la Ley Sáenz Peña es de 1912 y las mujeres solo logramos ingresar a ese universal cuando fuimos explícitamente sujetos de una ley de sufragio femenino en 1947. Chicas, tuvimos que esperar solo 35 años. En la reforma electoral que amplió los sujetos de ciudadanía y el derecho a voto a todo el universo masculino, al anudar el derecho al sufragio con el deber del servicio militar que las mujeres no cumplían. Luego de la sanción electoral, las mujeres reclamaron que se las permitiera ingresar al servicio militar, pues con aquella normativa el padrón electoral se conformó sobre la base del militar y no a través del registro de los ciudadanos. El tributo de sangre se consideraba parte fundante de la condición de ciudadanía. Hasta tal punto estaba naturalizado que las mujeres no podían dar la vida por la patria. Que algunas feministas pensaron estrategias que permitieran emular esa exigencia en actividades acorde a su sexo y obtener así los derechos políticos. Sin demasiados detalles respecto de cómo lo realizaría, Lanteri solicitó ser incluida en el padrón militar para realizar la conscripción y volver a ejercer su derecho a sufragio. Dos socialistas bonaerenses, Adela García Salaverry y Clarisa Gaviola de Diego Arbo, imitaron a Julieta Lanteri e intentaron ser incluidas en el padrón militar para poder tener el derecho al voto, pero le fue denegado su pedido. El rechazo de sus pedidos atestigua que las mujeres no accedían a la ciudadanía política no porque no quisieran asumir el tributo de sangre, sino porque no eran varones. Recién en 1931 se incluirá en la plataforma radical la propuesta de los derechos políticos de la mujer. Aunque varios legisladores radicales habían presentado proyectos sobre derechos políticos femeninos, la plataforma radical nada decía sobre la organización partidaria de las mujeres, mientras la Carta Orgánica de la Provincia de Buenos Aires de 1932 explicitó que la participación de las agrupaciones femeninas eran sin voz ni voto. A partir del año 1931, la Convención Nacional de la UCR incluía en su plataforma electoral un sector destinado a subrayar la urgencia de que se otorgara a las argentinas el ejercicio de sus derechos políticos. Pero, si bien se había puesto la mirada sobre un elemento clave para el partido, como era la plataforma, otros documentos no menos importantes, como la Carta Orgánica, quedaban a la espera de una modificación
que se abandonaba para más adelante. Sin embargo, recién a mediados de 1945 surgían algunas resoluciones de la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR. En ese marco, según parece, la idea del radicalismo fue que, mientras una ley de derechos políticos no permitiera a las mujeres participar políticamente, es decir, nuestro partido, no nos incluiría como afiliadas, sino como adherentes. En la Convención Nacional del 30 de diciembre de 1934, la radicala María de Garnieri intentó convencer a sus correligionarios de que el medio de intervención autorizado implícitamente para las mujeres por la Carta Orgánica, la Comisión de Propaganda se convertiría en algo más que un resguardo formal de participación femenina. Este hecho lo relata Edith en su libro. Asistimos a tantas convenciones, chicas. La Convención Nacional tuvo lugar en el Teatro Coliseo y fue citada a las 15 horas. Una vez que se levantó el telón, en una instancia superior y de cara a la asamblea, se habían ubicado dos grandes retratos de Alem e Irigoyen, escoltadas por las banderas de la patria y del parque. Rodeada de ese eje central de la convención, en los palcos fueron ocupando su espacio las diferentes delegaciones de cada agrupación femenina procedente de la capital federal. Así, un conjunto identificado con el nombre de Organización y Propaganda Femenina de la UCR se presentaba ante todos junto a María de Garnieri. Expresaba sin reserva el sentir de las integrantes por medio de un cartel confeccionado e inspirado en el evento. Y de esta manera, distribuidas casi estratégicamente por los recovecos altos, asomadas, expectantes, se ubicaban en manojos aquellas mujeres inquietas, chicas. Ellas eran las que nos precedieron en estas batallas. Y sus historias también son nuestras propias historias. Y efectivamente, en aquella convención hubo un tiempo de diferente coloración, tiempo que fue habitado en esa oportunidad por la radicala María Garnieri, quien en profunda consonancia con el sector femenino por una parte y consciente de las dificultades que atravesaba su partido por la otra, presentaba un proyecto de plan con vista a la organización de la masa partidaria femenina. Abro comillas. En esta hora en que el partido necesita aunar esfuerzos para contrarrestar las dificultades que se le oponen, la acción de la mujer puede serles muy útil. Por eso, teniendo en cuenta el artículo 70 de la Carta Orgánica de la Capital, que da la facultad para autorizar la formación de comités femeninos, considerándolos como comisiones de propaganda, pueden crearse de inmediato estas comisiones, sin necesidad de esperar a la reforma de la Carta Orgánica, que nos dará la igualdad de derechos. Cierro comillas. Se trataba de un proyecto de organización pensado para que su implementación resultara sencilla y rápida, pues la finalidad primordial del texto consistía en asegurar la posibilidad de actuar dentro de la estructura partidaria a todas las mujeres que desearan participar en las filas de la Unión Cívica Radical. Subyacente a toda esta iniciativa, era posible detectar una preocupación de fondo que Garnieri había calado por completo. La misma estribaba en no haberse propuesto un plan de las características que ella impulsaba. Prácticamente el partido
terminaría por retrasar la incorporación activa de la mujer en la propia estructura del movimiento radical. Por una parte, a partir de 1931 quedaba fehacientemente registrada la necesidad de acentuar el carácter democrático del programa partidario, con la incorporación de los derechos políticos de la mujer, nada menos que en su plataforma electoral. Eso implicaba un punto de valor porque quedaba abierta efectivamente un espacio para ellas. Sin embargo, en lo atinente a asegurar la representación femenina dentro de la estructura partidaria. Durante esa década no fue modificada la Carta Orgánica Nacional, dispositivo ciertamente imprescindible para institucionalizar su participación política. Durante los años 30 surgieron varios comités feministas radicales que tuvieron un importante papel en la resistencia a la avanzada conservadora. En abril de 1932, las radicales abren un comité feminista con sede en la ciudad de La Plata, denominado 5 de abril, en homenaje al triunfo del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, elecciones anuladas por el gobierno nacional. Fue presidido por María Luisa Cautuné. Las integrantes de ese comité cumplían tareas de asistencialismo en los barrios periféricos. Se ocupaban de la atención de los militantes radicales encarcelados por el régimen, y ellas debieron afrontar las consecuencias de su práctica política. De este modo, entidades tales como Comité Femenino de Descendientes de Revolucionarios, Asociación de Damas Radicales, Comité Revolucionario del 90, Centro Cultural de la UCR, Organización y Propaganda de la UCR, son algunos de los nombres de espacios creados y sostenidos por las mujeres radicales. Vivieron como un logro la inclusión en la plataforma electoral del año 1931. Sin embargo, los derechos políticos femeninos conformaban la agenda formal del partido, pero no necesariamente sus actividades cotidianas. El ejemplo más significativo fue el de nuestras correligionarias del 5 de abril, comité que llegó a tener más de 1.400 afiliadas en la década del 30. En esa década del 30, como ya dijimos, surgieron varios comités feministas radicales que tuvieron un importante papel en la resistencia avanzada conservadora. Sin embargo, y a pesar de su dinamismo y el número importante de mujeres que convocaban, solo obtuvieron un reconocimiento para funcionar como centro auxiliar del radicalismo. En ese marco surgió el movimiento de las sufragistas, mujeres políticas, en su mayoría militantes de los dos partidos populares de entonces, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. Alicia Moró de Justo creó el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina. Resulta una figura insoslayable como sufragistas, feminista y socialista. Pero además de las agrupaciones sufragistas y de las acciones de los partidos políticos, también se dieron expresiones por fuera de los partidos, aunque fueran más excepcionales. La agrupación impulsada por Julieta Lanteri, el Partido Feminista Nacional, único partido feminista con fines electoralistas de Argentina,
y la experiencia multipartidaria de la Asociación Pro Derechos de la Mujer, presidida por nuestra Elvira Rawson. No obstante, que no todas las sufragistas eran feministas. De ellas aprendimos a luchar por el reconocimiento ciudadano y a cambiar las leyes para que cambien nuestras vidas. Pero todavía hoy el Partido Socialista y el Partido Radical no son igualitarios en su representación y dirigencia. En estos tiempos seguimos batallando luchas similares. La década del 40 se caracterizó por ser un periodo de nuestra historia que dio lugar a profundos cambios en la situación social, política e incluso económica de la mujer argentina, teniendo en esas áreas el contexto dentro del que se venían desenvolviendo habitualmente las mujeres. Acusó una dinámica evidente de desigualdad, operando en los múltiples aspectos de la vida cotidiana. Recién a mediados de 1945 surgían algunas resoluciones de la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR con respecto al tema. Un primer intento de tal renovación tuvo lugar el 29 de julio de 1946 con la Asamblea de Mujeres Radicales llevada a cabo en la Casa Radical de la capital federal. Comenzó la reunión con las palabras de quien presidía la institución organizadora, Elena Nicole de Noel, y luego intervino Dora Russo. El año 1946 resultó fructífero en cuanto al contacto que se fue logrando entre el campo de la política y el del saber. Así, en el mes de diciembre, se cristalizaba un proyecto iniciado por Elena Nicole de Noel para la organización del Comité Universitario Femenino Radical. Sus filas estuvieron integradas por personalidades de larga trayectoria en la Unión Cívica Radical, como Clara Aida Maradona de Loria, Nélida Elena Bravo, Ana Iguniet, Judith Heller de Bodovar, Eloísa Munitich, Rosa Clotilde Sabatini de Barón Visa, Élida Aurelia Petenelo, Ángela Lamposki, María Florentina Gómez Miranda y Elvira Ellacuria Pavón. Es de destacar y resaltar que la Argentina era signataria desde el año 1946 de las actas de Chapultepec, por las cuales los países se comprometían a establecer el voto femenino en los países americanos donde aún no se había instrumentado. Recordemos que Uruguay ya había reconocido ese derecho en 1932, Brasil y Cuba 1934, República Dominicana 1942. Las actas de Chapultepec fueron firmadas en el contexto de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz. Se había reunido en México cuando eran los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El acuerdo citado fue importante en el punto en que se reconoce los derechos políticos de la mujer. Por fin, el 23 de septiembre de 1947, se promulga la Ley 13.010, que reconoce los derechos políticos a las mujeres. El oficialismo, que es el mismo que tenemos hoy en este momento, negó la labor realizada previamente por los partidos, presentándose como pionero de los derechos de la mujer. ¿No les suena conocido, correligionarios o correligionarias, el arrebatar banderas y causas nobles? Desde el siglo XIX hasta hoy, recorrimos un extenso camino
retando y desafiando dificultades, obstáculos sociales, económicos, políticos, simbólicos, entre otros, por medio de luchas individuales, luchas anónimas, luchas colectivas, todas inclaudicables, para obtener la igualdad ante la ley. Recordemos que en los tiempos de la recuperación de la democracia, la presencia en términos de mujer-madre fueron un símbolo incuestionable las madres y las abuelas, cuyo valor era reconocido nacional e internacionalmente. Sacamos a la esfera pública la maternidad y el cuidado. Los más diversos sectores y voces de mujeres autoconvocadas del país reclamamos derechos, más allá del rol de cuidadoras. El espacio público que había sido pensado como homogéneamente masculino desapareció. La voz nuestra, la de las mujeres, adquirió autoridad y nuestras demandas fueron escuchadas, creíbles y compartidas por el grueso de la población, mujeres y varones, con la incipiente presencia de identidades trans. Comenzamos entonces a pensar en términos de normas, pero también en responsabilidades del Estado bajo la forma de políticas públicas dirigidas a las mujeres. Tuvimos que esperar hasta este último periodo democrático del país para hacer visible el lema "Lo personal es político", lema de la charla que nos convoca hoy. En los inicios de la democracia, las primeras leyes tan importantes como fueron la ley de divorcio vincular y la ley de patria potestad compartidas, esas leyes fueron solo el principio. A partir de entonces, fueron nuevas leyes sancionadas para consolidar espacios de derecho. Frente a un trato imparcial, las posibilidades de las mujeres de integrar las listas de partidos políticos se ven reducidos como resultado de mecanismos discriminatorios más o menos sutiles. ¿No recuerdan quién maneja la lapicera la noche del cierre de listas en nuestros comités? Las acciones positivas o la paridad en la conformación de listas electorales partidarias, sindicales, tienen como objetivo generar una sociedad en la cual cada sujeto reciba igual respeto y en la cual se reduzcan las consecuencias de la discriminación y muestran en toda su complejidad la situación de subalternización de buena parte de los individuos en relación con el arquetipo viril protagonista del derecho. A 40 años de la ley 13010, que otorgó el voto a la mujer, se hace necesaria otra ley para cumplir la primera, porque las mujeres eligen y no son elegidas. Es decir, que la ley 13010 se cumple a medias. Por eso nos congregamos, muchas de ellas presentes hoy aquí, a las puertas del Congreso Nacional, por la calle Rivadavia, para manifestar a favor de la pronta sanción de la ley de cupos. Es el proyecto que ya tenía media sanción de la Cámara Alta y cuya autora es la radicala Margarita Malarró Torres. La manifestación frente a la entrada del Congreso contó con la participación de mujeres de diferentes agrupaciones y partidos políticos. Nosotras estuvimos allí. Al anochecer se hicieron presentes Florentina Gómez Miranda, Alegrone de Fonte y Margarita Malarró Torres. En comparación, vemos que aquellas mujeres estaban despojadas de los prejuicios que tienen las actuales.
Medidas de acción afirmativa o políticas de igualdad, más que cuestionar el principio de igualdad ante la ley, posibilitan el efectivo cumplimiento de la igualdad democrática a partir de la igualdad inicial. A finales del año 2017 se sancionó la Ley de Paridad para los cargos selectivos a nivel nacional, y veníamos con la experiencia previa que había sido la llamada Ley de Cupo. Es justo honrar a nuestras radicales, como Florentina Gómez Miranda, que no se limitó a luchar por los derechos exclusivos de las mujeres, sino que combatió el machismo y luchó por los derechos humanos. Y en el mismo sentido, honremos, por supuesto, a nuestra querida María Teresa Merciadri, que elevó a organismos internacionales una ley sancionada en 1991 por el Congreso de la Nación y se reglamenta recién en diciembre del 2000. La llamada Ley de Cupo estuvo en litigio esta ley. ¿Por qué? Porque el reparto del poder en un sistema patriarcal supone una disputa en torno a los espacios que modifican la vida de las personas. Sin embargo, ¿cómo es posible este aumento sistemático y sostenido del reconocimiento legal de los derechos de ciudadanía de las mujeres y de las diversidades sexuales con la feminización de la pobreza, la desprotección en salud, la precariedad laboral, la persistencia de la discriminación laboral y tantos otros? Cuando hablamos de feminismo, hablamos de una posición política, pero también de una teoría crítica. Es por eso que el feminismo del último tercio del siglo XX construye la más radicalizada utopía, una revolución pacífica y de profunda subversión del orden establecido, con más de 2000 años de historia, un orden patriarcal que encuentra fuerza en la naturalización de las diferencias sociales a partir de las diferencias en los cuerpos. A su vez, desde la crítica académica y desde el activismo, se revisan los grandes ideales políticos para establecer, tras un análisis de género, la capacidad emancipadora de estos proyectos. La experiencia de las mujeres, elaborada por la crítica feminista, le permite atender a la vez a su identidad y a su diversidad, porque aún cuando hablemos de derechos universales para las mujeres, su condición, tenemos que tener en cuenta también su condición de blancas o negras, pobres o ricas, occidentales u orientales, adolescente, en edad reproductiva o ancianas, heterosexuales o lesbianas, prostitutas o célibes, imprime al goce y ejercicio de esos derechos humanos. La ciudadanía no se identifica con un conjunto de prácticas concretas: votar, tener libertad de expresión, recibir beneficios sociales del Estado, sino en todo caso con una expresión abierta como el derecho a tener derechos. Gracias a la ley de cupo, que es muy reciente, las mujeres estamos en condiciones de incidir en todos los ámbitos para que nuestros derechos sean una realidad. Cuando se discutía la ley de cupo, las feministas, recordemos, nos apoderamos del eslogan de Florentina: pocas mujeres en política cambian a las mujeres. Muchas mujeres en política cambian la política. Y es para que las concepciones expulsivas del Estado cambien. No alcanza con agregar mujeres y batir y mezclar. Se trata de generar una masa crítica de ciudadanas en condiciones de autoridad como para discutir las propias normas constitutivas del Estado. Elaborar otro pacto social, el que esta vez sí estemos presentes.
Lo personal es político, el lema que nos reúne hoy. Pocos lemas resuenan tanto en el feminismo como este. La irrupción del feminismo en la política, tanto en su teoría como en su práctica, viene a cuestionar en forma y contenido este orden que nos revela como natural y de escaso interés político. El feminismo es, en su mismo surgimiento y existencia, un cuestionamiento a las ideologías que sostiene que existen roles naturales asignados a los sexos y que como consecuencia anclan el cuerpo de las mujeres, su sujeción al dominio de lo doméstico. Lo personal es político es un lema que se encuentra en gran medida influenciada por los desarrollos teóricos de dos autoras fundamentales de la teoría feminista, Simone de Beauvoir y Kate Miller. El segundo sexo, obra célebre de Simone de Beauvoir, publicado en Francia en 1949, fue una inspiración fundamental para el desarrollo del feminismo radical estadounidense a fines de los años 60. 2 décadas más tarde, en 1969, Millet publicó en los Estados Unidos su célebre tesis doctoral Política Sexual. En ella se ofrece por primera vez un análisis político sistemático de la categoría sexo. Millet entiende el concepto de política como conjunto de relaciones estructuradas de acuerdo con el poder a partir del cual un grupo de personas controla a otra. Conforme a este concepto, establece el dominio patriarcal como una política en la que el macho domina a la hembra y el macho de mayor edad al de menor edad. La división sexual es para Millet la raíz de los demás problemas sociales. El punto inicial de este proceso fue la interpretación de la categoría sexo y su desligamiento de lo que se conoce de allí en más como género. En este trabajo fundamental del feminismo se pusieron bajo escrutinio los discursos científicos sobre la diferencia sexual que había existido hasta ese entonces. De acuerdo con Diana Mafia, las disciplinas científicas y teóricas a lo largo de la historia han ocupado de proporcionar visiones binarias y dicotómicas de la sexualidad, que sostienen que solo pueden existir dos sexos, varones y mujeres, además de descripciones de la naturaleza femenina que ubican a las mujeres en un lugar diferenciado y jerárquicamente inferior al varón. Uno de los análisis más sistemáticos sobre cómo la división entre lo privado y lo público ha contribuido a la dominación lo ha desarrollado Pateman en su célebre obra El contrato sexual, de 1988, donde hace una lectura feminista de las teorías contractualistas del surgimiento del Estado moderno, evidenciando que previo al contrato social existe un contrato sexual. Este contrato sexual no ha emergido como objeto de estudio dentro de las teorías políticas contractualistas clásicas, donde la esfera privada es vista como una esfera natural prepolítica. El feminismo, representado por los grupos de liberación de la mujer de fines de la década del 60 en Estados Unidos y Europa, es quizás el feminismo más conocido y tiene una riqueza temática inmensa. ¿Por qué? Porque no acataron su lucha a las necesidades de las demandas de derechos económicos, educacionales, sociales y políticos, como sus precursoras las sufragistas, sino que la ampliaron hasta llegar a su raíz cultural, que es donde nace el lema que nos convoca: lo personal es político. Los problemas personales también eran políticos, no políticos en términos partidarios o demostraciones en la calle, sino en términos de los efectos que emergen de las relaciones de poder que configuran las dinámicas de la sociedad.
Desde entonces, las feministas han trabajado en la construcción de una concepción de la política no androcéntrica, que pueda trascender la distinción jerarquizada y sexualizada entre lo público y lo privado, para poder transformar un sistema de opresión en uno de igualdad, libertad y justicia. Pero también, y hacia adentro del movimiento, se ha trabajado para complejizar la interpretación de este sistema de opresión, que no solo se basa en la jerarquización sexual, sino que se encuentra atravesado por la raza, la clase, la orientación sexual y la geografía, entre otras categorías de la diversidad humana. La consideración de lo personal como político ha venido a transformar de modo profundo y complejo los dos términos del lema, lo personal y lo político, y los procesos que se desenvuelven en esta transformación todavía no ha alcanzado su fin. El feminismo abrió hace décadas el camino de la concientización sobre las formas culturales de hacernos mujeres. Ese camino recorrido por varones antipatriarcales, como en este espacio. ¿No es así, correligionarios? Que toman conciencia de cómo se producen las masculinidades dominantes y aprenden a ser varones sin privilegios arbitrarios, rechazando su papel de opresores, como nosotras rechazamos nuestro destino de oprimidas. El espacio de la mujer en la vida partidaria fue ciertamente reducido. Su relación con el poder nunca llegó a ser significativa y no se la tuvo en cuenta en la toma de las decisiones importantes. Por eso debió ganar palmo a palmo con esfuerzo e inteligencia. Consideré un deber insoslayable la charla de hoy como un reparo de olvidos e injusticias, sino también el respeto y la más concentrada atención a sus ejemplos y a sus testimonios. Reconocer la labor de nuestras pioneras es nuestra deuda con quienes nos precedieron y y debemos ser capaces de continuar esas luchas. Quienes desde hace décadas activamos en el partido y en el feminismo, fuimos influenciadas y acompañadas por mujeres que desde cada lugar de protagonismo, en los comienzos del último periodo democrático, arriesgaron sus voces, decisiones políticas y acciones a favor del movimiento de las mujeres y la diversidad. Las historias de nuestras fundadoras nos dicen mucho más de lo que ellas quieren contarnos. Nos hablan de conflictos interiores, de hostilidad y de falta de reconocimiento, pero también de logros maravillosos, de esperanzas que alimentan el esfuerzo cotidiano. Es importante nuestra genealogía, porque simbólicamente somos una trama, una red, los nudos que se entrecruzan y sostienen la fortaleza del tejido, como nuestras radicalas, fueron sosteniendo con firmeza ese crecimiento, permitiendo unas el apoyo y sostén de los espacios seguros construidas por ellas, dejando una senda marcada a pura fortaleza y empecinamiento, allí donde no había camino, o incluso había explícitas barreras que derrumbar. Gracias a ellas pisamos suelo firme. Para las militantes radicales, necesitamos de otras militantes radicales. ¿Qué pensaron antes de nosotras? ¿Qué sintieron antes de nosotras? ¿Qué luchas tuvieron que emprender antes que nuestras luchas? ¿Qué escribieron antes de nosotras? ¿Quiénes fueron ellas antes de nosotras? Las necesitamos
para rezar sobre esas historias y ponerlas al alcance de todas, porque es una alegría encontrar en esas historias nuestra propia historia. En lo personal, habiendo habitado espacios adversos y en situaciones de luchas recuperadas, quisiera que nuestras resistencias y compromisos ofrezcan lugares y espacios más bellos e incluyentes, dando la palabra y colores diversos al reclamo. Abrazo sororo y radical para todos y todas. Te aplaudo porque veo a todos aplaudiendo, pero están con el micrófono apagado. Increíble, es excelente exposición, excelente síntesis y excelente el aporte. Ahí estuvieron en el chat participando varias personas: Mónica, Mary, Graciela, Vero, Mora, Rosana, etcétera. Todas hicieron algún aporte, algunas agregaron un poco más de información a algunas cosas. Me gustaría que, como para moderar la charla, que alguien pueda arrancar un poco como para abrir el debate, si les parece. No sé si quieren levantar la mano, si quiere arrancar a alguien en particular o cómo lo quieren desarrollar. Bueno, hay muchas de las participantes, de las que hoy están presentes, tuvieron el honor de conocer en persona algunas de estas correligionarias que hoy se mencionaron. Me parece que sería interesante y enriquecedor, o por lo menos para mí, me gustaría que nos contaran alguna anécdota de esas, así como nos pasa de militante a militante, de mujer a mujer, ¿no? A veces se piensa al militante o al político alejado de lo que es la cotidianeidad. Y sin embargo, eso es lo que destacó más, destacado, es una característica de las que resaltaron en estas mujeres, de las que hoy estaban haciendo referencia. Así que por ahí aquellas que tuvieron ese honor, ese placer de conocer personalmente, si nos pueden compartir alguna anécdota que recuerden. Bueno. No sé si quién da la palabra. Alicia Migliore. No, pero ahí no me estaría, no sé quién me está hablando porque se me tildó un poco. Alicia Migliore. Perdone, porque quedé yo solo en la pantalla. Yo estuve muy atenta escuchando. Felicitaciones. Siempre mi respeto al aporte invalorable de Edith Gallo, que siempre me parece que estamos en deuda con tanto trabajo que hace también, ¿no? Y bueno, yo, como siempre, voy a hacer mi homenaje a mi querida amiga y mi maestra, que fue María Teresa Merciadri. Voy a poner en valor que ella fue presidenta del Comité Central de la Provincia de Córdoba, y le tocó esa presidencia en el momento del cisma partidario en la Convención de Tucumán. También organizó el padrón electoral femenino. Ustedes, hablo de María Teresa porque ella, bueno, tuvo sus 100 años de vida en lucha constante y resistiendo al atropello masculino sin perder su condición femenina y su respeto, porque era muy divertida, muy respetuosa, pero muy aguda en sus críticas. Nunca renunció a sus condiciones. Creo que en ella siempre fue muy agradecida porque tuvo el orgullo de ser todo lo que quiso.
Es decir, fue diputada provincial, fue diputada nacional, fue secretaria de culto, con rango de embajadora plenipotenciaria, y sobre todo fue muy respetada, sobre todo por su seriedad en el reclamo. Padeció muchísimo el machismo imperante en el momento, que no solo era partidario, sino también en todas las jerarquías judiciales a las que acudió, por eso debió ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que ese puntapié de que alguna vez nos pusieran del lado de adelante en el voto, pues yo siempre digo que nos ponían del lado de atrás, para cumplir con una reglamentación tramposa, porque en eso habían sido corporativos, fue de alta valentía, porque ustedes saben que hay un axioma no escrito que dice: no hay que llevar al partido a la justicia. El que va a la justicia, bueno, María Teresa no solo llevó al partido, llevó a la nación argentina a la justicia internacional, solita, con más de 80 años. Creo que eso tiene un valor inconmensurable. Y recuperando a mis cordobesas, porque en eso ha habido una mención allí muy aguda, muy completa, Adriana, voy a rescatar también a Clotilde, Rosa Clotilde Sabatini, la hija de don Amadeo Sabatini, con una historia de vida trágica, que, bueno, es conocida por su tragedia, por su condición de víctima de violencia de género, porque Barón Visa la desfiguró con el ácido que le tiró en la cara, y finalmente ella se suicidó, Barón Visa se suicidó, su hijo se suicidó, es decir, una historia de altísima tragedia. Sin entrar en esa parte personal, privada, que también fue política, Cotita, como le decían en Córdoba, era una mente esclarecida, fue la voz del feminismo radical. Fue la mayor combatida por el peronismo, porque así como los gorilas de la época le decían Perona a Eva Duarte, a ella le decían la Barón Visa. Escribió mucho, y hay muchos artículos muy interesantes de ella, pero el partido la descartó, antes de que Barón Visa le tirara el ácido en la cara. La descartó porque ahora sí lo rescatamos como radical a Frondizi también, porque lo de Tucumán quedó atrás. Pero Frondizi tuvo una visión, cuando él va como candidato a presidente, él se incorpora a mujeres. Incorpora a Cotita, Clotilde Sabatini, a esta chica, escúchame a mí que atrevido, en Elida Baigorria. Es decir, él apunta a mujeres brillantes y las lleva, y ellas aceptan ser diputadas de esa gestión. Nelly de Baigorria después se retira. Clotilde Sabatini, al margen de haberse ido con Frondizi, que por supuesto le adjudicaron romance con Frondizi, hizo el estatuto del docente. Acá veo que hay varias por lo menos docentes. Y esos derechos que se reconocen aún hoy a los docentes argentinos fueron fruto del trabajo de Clotilde Sabatini. Entonces, a mí me parece que esa crueldad con ella, crueldad impulsada por las mujeres también, ¿no? Porque se fue con Frondizi, no tiene una justificación, porque no tiene parangón con los varones. Los varones se van, vuelven, bueno, y con las mujeres somos bastante más crueles. Tendría más mujeres para rescatar, pero esas dos, a María Teresa por todo lo que me brindó, que era muy cercana, y bueno, a Cotita por todo lo que sufrió, pero por lo que luchó en los momentos aquellos que ustedes saben que se cita siempre a Moisés Levenson, doctrina para que nos entiendan y conductan para que nos crean. Pero Levenson también dijo que teníamos los mismos derechos. Eso no lo cita nadie, no lo citan nunca. Y bueno, nosotros ahora tenemos que ir por sentarnos en la mesa de negociación, porque la lapicera la siguen manejando ellos. Besos.
Gracias. ¿Quién quiere continuar con el uso de la palabra? Ahí alguien escribió. Yo tengo una pregunta para Adriana, o quizás más que una pregunta es pedirle alguna consideración, que no solamente a Adriana, digamos, a todas en particular y a todos en particular, ¿cómo ven el movimiento feminista dentro del partido, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional? Para Adriana, para quien quiera responder. Bueno, yo comienzo, yo en este momento me considero que no soy ni de capital ni de la provincia. A nivel formal me considero del AMBA, porque tengo mi corazón en la provincia y vivo en capital. Pero conozco los dos distritos. Yo contestando a vos, Pato, lo expresé en la exposición. Nos faltan muchas Florentinas, nos faltan muchas María Teresa, nos faltan muchas Margaritas, nos faltan muchas. Esa es, y agregando algo que dijo Alicia de María Teresa, es que a María Teresa se la reconoce más a nivel internacional, en el feminismo internacional, que en el feminismo argentino, y mucho menos en el feminismo radical. Hay una deuda con María, una deuda muy grande. Pero ratifico lo que escribí en la exposición. Necesitamos más Florentinas, más María Teresa, más Margaritas. Solo eso puedo decir, de mi parte. Ahí me quedo pendiente de decir una sola frase de la vieja querida, que era que nos tratemos con amor entre las mujeres. Que nos tratemos con amor entre las mujeres, que no nos critiquemos, ahora se dice sororidad y empatía, y ella decía que nos protejamos como mujeres, unas a otras. Y sí, comparto totalmente. Adriana, la estudian en universidades internacionales, y acá la niegan. Es incómoda la vieja. Ahí Graciela quiere hablar. Dale, Pato, gracias. Ahora sí, perdón. Me desmuteé, ¿no? Sí. Sí, yo pienso igual que Adriana. En la capital, yo ahora vivo en capital y milito en capital, en Cava. El partido está ayornado. Por ejemplo, la convención votó a favor del IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, y da mandato a sus diputados, ya sea de la ciudad o nacionales, a votar por el IVE, a votar por la ESI, a promover todas las cosas feministas. Hay más movimiento feminista, no digo de mujeres, feminista en la capital que en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, no tenemos a ninguna Margarita ni a ninguna de esas grandes mujeres, pero digo, de a poco, todavía en las listas metieron las mujeres, a las candidatas a los hombres, clarísimo, clarísimo, y fue un gran debate que tuvimos después de cerradas las listas. Pero como decimos, ¿no? A los hombres, al partido
partido al patriarcado, no a los hombres, porque no son los hombres, no personalizamos, no decimos Pato, no decimos el patriarcado está metido en el partido, está metido en todo, y es imposible y a veces de pensar que las mujeres, cuando nos meten a alguien por la ventana, una mujer, porque nosotras pedimos que sean militantes, no pedimos que tengan títulos ni... No, que sean militantes de este partido con una visión feminista. ¿A quién se le ocurre ir a hacer un lindo barullo en el Comité Capital o en cualquier comité porque pusieron mujeres que nosotras, que no son de nuestro espacio? ¿A quién se le ocurre? A nadie. Solamente diría yo que estoy muy loca y estoy vieja, así que ya estoy de vuelta de todo. Pero es muy difícil hacer esas cosas. Y yo creo que sí, que falta feminismo. Hay muchas mujeres, pero falta feminismo en este partido. Gracias. Yo, Pato. Sí, ahí está Mónica. Sí, quiero continuar con lo que dice Graciela. Creo que a nosotros nos alegra mucho como mujeres ver otra mujer militante, igual que nosotros, ocupando lugares en listas, porque creo que la militancia, el merecimiento de toda la militancia y toda la trayectoria que tiene una mujer que milita y que se esfuerza el doble que el varón, que ocupa un lugar, es muy, muy merecido. Y la verdad que da tristeza a veces ver las listas después de cerradas y notar que aparecen nombres de femeninos que no son conocidas por las militantes mujeres. Da mucha tristeza porque hay mucha militancia femenina, hay muchísima militancia femenina. Y yo saludo fraternalmente a las nuevas generaciones, a las jóvenes que se hacen camino hoy, empezando por la lucha por la paridad, por el tema del aborto legal. Esos temas los han movilizado bastante y se han acercado a los partidos políticos y más a nuestro también, por supuesto, y tienen otra cabeza. Y yo creo que esas chicas, lo que nosotros vamos a dejarle la posta y lo que nosotros le empezamos a trabajar cuando seguimos la posta de las que nos precedieron, por supuesto, ellas van a lograr muchísimas cosas más que nosotras porque por suerte el patriarcado está cambiando y creo que es hora de que ellas puedan lograr lo que nosotros y las que nos precedieron llegaron a luchar. Esperemos que así sea. Yo brego por eso, ¿no? Siempre digo que vamos armando los cimientos y algún día alguien pondrá el techo y dirá, la casa está construida. Algún día tendremos la lapicera, Moni. Sí, yo creo por que lo sí. Por lo menos para que nos respeten la paridad, digo, ¿no? Bueno, de la paridad nos ocupamos nosotras. Claro, al menos municipalmente, no sé, digo. En todo, lo que pasa que hemos avanzado en un montón de espacios, pero en las mesas chicas todavía no tenemos cabida, que es donde se deciden las cosas. Y respecto de lo que vos, Pato, estabas preguntando o tiraste esta consigna, yo pienso que hay feministas, pero que no se atreven a aplicar ese feminismo dentro del partido. Y las que por ahí somos más vehementes, somos molestas y corridas. Locas. Porque no somos convenientes, somos capaces de enfrentar al poder. Entonces, nos barren con el silencio de las propias congéneres.
que eso es lo lamentable, porque nos decimos feministas, pero a la hora de defender a una par, callamos por temor a correr la misma suerte. Por eso han sido grandes las mujeres que nos precedieron, porque no luchaban por los cargos, sino luchaban por el conjunto. Y es lo que nos falta, aún en las jóvenes, porque no es solo ser feminista ideológicamente, sino es practicar activamente el feminismo, que es lo que estamos en deuda. Realmente falta la sororidad que tanto declamamos, pero hay competencia, y como hay menos cargos, tal vez seamos más virulentas que los varones. Yo creo que no menos virulentas, más virulentas. Los hombres también discuten y feo y se matan por estar en las listas. Acá no es, yo también, como dijo Mónica, más Andrea, lo dije una vez acá de Comité Capital, en un acá en Capital se hace, antes de los encuentros, se hace un preencuentro para ir con posturas, me refiero al de las mujeres, ¿no? Y primero, un día estaba, nunca me voy a olvidar, Juan Nosiglia, ¿no? Y una señora más grande que yo, lo sacó rajando, no, porque ella no entendía que un hombre podía ser feminista y apoyar nuestra lucha. Bueno, ese día había muchas chicas jóvenes, de hecho hay una que está dentro de Ni Una Menos, trabajando todo el tema de género, es una maravilla esa pibita. Y yo la señalé a ella y a otras dos más, todas militan una barbaridad, que digo que yo ya, primero en Capital no tengo territorio, no voy a pretender jamás estar en una lista, que siempre es un honor estar en una lista del partido, sí, pero no en una lista electiva, pero sí quiero que sean ellas las que estén en la lista y no que entren por la ventana otras porque le conviene a Juancito, Pedrito o Miguelito, sin dar nombres propios. Entonces creo que esa es nuestra lucha, por las pibas, por las pibas. Miren, a mí voy a hacer un comentario personal, que el otro día lo estaba discutiendo precisamente con un correligionario que tiene algunos años. Y yo le decía que hay temas que esta generación, la nuestra, no los necesita discutir, no los necesita debatir, o quizás los necesita debatir y aprender una vez, y ya lo vamos entendiendo, lo vamos mamando dentro del partido y lo tratamos de transmitir como aprendizaje. Y voy a poner el ejemplo y voy a hablar de lo único que estoy autorizado de hablar, que es un ejemplo mío en particular. Voy a hablar primero del tema del aborto y de mi posición en su momento para poder progresar con este comentario. Yo en su momento estaba en contra del aborto, completamente en contra, completamente en contra. Creo que ni siquiera entendía por qué estaba en contra. Toco el aborto, pero después voy echando algunos temas más. Con el tiempo ese pensamiento cambió y decía estar a favor de lo que dice el Código Penal, en determinados casos, etcétera, etcétera. Y compartiendo algunas charlas con algunas amigas del partido, de algunas chicas de acá de la ciudad de Berisso y otras de la provincia de Buenos Aires, me hicieron ver lo equivocado que estaba, a mí y a otros cuantos, porque estábamos muchos en esa postura. Y realmente pudimos cambiar esa opinión. No solamente la opinión del aborto, sino la opinión de, por ejemplo, cuando se debatió la paridad. Yo estaba en contra de la paridad también, porque no entendía, decía, bueno, digo, ¿qué pasa en una ciudad donde 2 hombres pueden ser buenos representantes o 2 mujeres pueden ser buenos representantes? Por suerte cambié también ese pensamiento y me han ayudado muchas amigas y amigos a cambiar ese pensamiento. Entonces yo veo, por ahí en los pibes, ahora que me toca ser presidente de la Juventud Radical Local, y como dijo Adri, en la función pública,
yo hoy tengo 29 años, yo veo pibes de 17 y 18 años que no discuten estas cosas, que las tienen muy en claras, quizás más en claras de lo que las tengo yo o de las que las tienen muchos dirigentes del partido que siempre figuran en las listas partidarias y en las listas de las elecciones propias del país, de la provincia o de los municipios. La tienen mucho más clara en ese sentido. Yo imagino algunos de estos militantes con los que, con este precisamente con el que estaba debatiendo, le digo, vos cuando eras joven, el matrimonio igualitario era algo que ni te planteabas, era algo que no te planteabas. El aborto era algo, era una mala palabra. Hasta si me voy un poco más atrás, el divorcio era mala palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los pibes es algo que no lo necesitan debatir, que no lo necesitan discutir. No se detienen como sí se detienen lamentablemente muchas personas del partido, no solamente del nuestro, la verdad, que de todos los partidos, con hablar de todes, etcétera, etcétera. Con la boludez de detenerse en determinadas palabras y no detenerse en lo que está pasando en el fondo. Aún así todo, creo que nuestra generación y las generaciones que están viniendo y que están empezando a acercarse al partido, pibes de 16 años, de 17 años, que creo que no necesitan debatir esos temas, aún así me queda picando en la cabeza, y me quedó picando en la cabeza, algo que dijo Adriana, que es muy sencillo, pero que tiene mucha razón. ¿Quién maneja la lapicera? Y eso es la verdad que lo digo como militante y como hombre, digamos, y lo digo como hombre actualmente como presidente de la Juventud Radical. ¿Quiénes manejan la lapicera? Entonces, por suerte, toda la historia que ha nombrado Adriana, todo lo que han aportado y demás, han sido semillas que verdaderamente están dando sus frutos en el partido, en la sociedad en sí, porque yo les digo a estos pibes de 16 años que se acercan al partido, pero cualquier pibe de 16 años estos temas no los necesita debatir, no los necesita discutir. La igualdad, la participación de las mujeres, esto mismo que estaba comentando del aborto y varios temas más, no necesitan debatirlos. Sí necesita debatirlo nuestra dirigencia política y ver precisamente esto que quizás es simple, pero a la vez es tan complejo como decir, a la hora de cerrar las listas partidarias, a la hora de cerrar las listas electorales, ¿quiénes son los que tienen la lapicera? ¿Y qué es lo que termina pasando? Diría cada 2 años, pero los radicales tenemos elecciones todos los años. Y termina pasando que los hombres, por más feministas que sean, son los que terminan manejando la lapicera. Así es. No sé, ahí si alguien quiere hablar, ahí estoy. Sí, un poco, Pato, lo que vos decís es lo que escribí, ¿no? Y Graciela decía, es la deconstrucción que tienen los jóvenes, donde ya tienen muchos conceptos asimilados que los adultos los tienen que incorporar y, bueno, deconstruirse no es fácil, es una lucha que nos está costando muchísimo. Por suerte, y como también decía Mónica, las nuevas generaciones vienen más permeables a estas inclusiones. De todos modos, bueno, cuando van creciendo, parece que van adquiriendo los malos hábitos que les heredamos los adultos. Así que, mujeres, tenemos que seguir redoblando las apuestas, porque lamentablemente los derechos se conquistan y se les arranca a quienes los ostentan. ¿Y quién quiere resignarlos abiertamente? Nadie. Así que, bueno, un poco de eso se trata, pero cuando hablé, Patricio, con vos, te decía, en las juventudes es donde encontramos mejor predisposición para acompañarnos un poco en todas estas tareas que estuvimos haciendo, precisamente por lo que veníamos advirtiendo de que para ustedes es natural esto, y no es menos. Por lo tanto, lo celebro.
aparte, tenemos que pensar en Julieta Lanteri, ¿no? En Elvira Rawson, mujeres de hace 2 siglos atrás, en el contexto donde ellas luchaban. Es imposible hoy no hacerse carne de esa lucha. ¿Cómo les podría explicar? A mí me hablan de Elvira y yo soy súper fanática de ella, porque hoy nosotros tenemos una lucha, pero tenemos mujeres en que apoyarnos. Ellas estaban solas prácticamente, y era imposible trabajar a la par con el hombre. Era imposible. Hoy nosotros luchamos, protestamos, pero nos juntamos y somos, ¿sí? Nos apoyamos entre nosotras y somos un grupo. Y nos sentimos contenidas. Pero en ese momento, Lanteri cuando quiso votar por primera vez, cuando quiso ser candidata por ese partido nacional feminista que fundó, estaba sola. Y sin embargo lo logró. Creo que el mejor ejemplo no podemos tener. Si ella sola lo logró, ¿cómo nosotras no podemos cuando somos muchos más hoy? ¿No? Yo pienso que lo que deberíamos hacer es levantar nuestra voz, porque entre nosotras estamos contenidas, pero los que nos tienen que escuchar son los dirigentes varones de este partido. Pero para que nos escuchen, tenemos que hablar y a veces hablar fuerte. Yo estoy viendo acá que somos muchas grandes, no digamos cuánto, pero somos ya creciditas. Adriana, Mónica, por ahí la vi, a Inés. ¿Cuántos años de militancia? Yo llevo 37 en este partido. Más o menos, poquito menos. Vos sos más joven, Moni. 37 años de militancia. Y militaba en Tigre, con Urbano Profundo. Cuando tuve digamos que era el momento, porque era el momento, estábamos participando del comité, siempre tuve cargo partidario, ¿O no? Ah, sí, eso sí. Convencional fui como 10 veces, menos presidenta del partido no, pero de ahí para abajo sí, presidenta no, porque no. Solo Silvia Bonomi, porque era Bonomi. Lamento decirlo, pero no era porque militaba menos, pero le daban bola porque el padre había sido un gran dirigente, entonces no era que militaba menos que yo. La única vez que se daba la oportunidad natural, porque toda la gente en un Ateneo que nos juntábamos los viernes, éramos 200 personas, decían, bueno, Turca, esta es la tuya, vos vas a ser concejal, Turca. Todo era natural, era casi lógico. No fui concejal. Pero no fui concejal y pusieron a una mujer que hacía 6 meses que estaba afiliada, porque la Carta Orgánica dice que podés, para ser cargo electivo, tener 6 meses afiliada, y para ser cargo partidario, 2 años. Entonces la pusieron, ¿por qué? Porque la Turca era indomable. Eso es lo que decían. No era indomable, yo tenía ideas, tenía conceptos. Ellos sabían que yo, si había repartija de guita en el bloque, no la iba a agarrar, por ejemplo. Y esas cosas que tenían claro de mí hicieron que dijeran, no, esta pobre señora, fueron los únicos 4 años que estuvo dentro del partido cuando fue concejal. Pobre, porque ella no tenía la culpa, era homónima, se llamaba Graciela también. Y después dejó de militar y todo, porque no era militante, la pusieron. Y a mí me acusaron después en la próxima elección, Bubi Recio, que doy nombre porque está viejo y ya alejado de la política,
que había ganado el intendente Ricardo Ubieto, porque yo, Don Torcuato, porque yo había trabajado para Ubieto. Ahora, si yo era capaz de darle vuelta a una elección en Don Torcuato, ¿por qué no me pusieron en la lista? Si tenía tanta capacidad. Solo tenían capacidad ellos de acusarme de algo que jamás hice, que fue ir en contra de mi partido. Postura que me cuesta a veces horrores, pero soy orgánica. Y bueno, así es la historia, así es nuestra historia, de las mujeres de nuestra generación, que ya nacimos con el voto, toda la bola. Pero bueno, listo, ahora tenemos que dejar el camino hecho a las chicas. Me encanta decirle a las pibas, como dicen las feministas. Y no voy a hablar más porque me aburro. Gracias. Igual, Graciela, creo que a todas nos pasó. Por eso dije, la cosa generacional, Adriana, las dos Adriana, vos, yo. La mujer de candidata a concejal, la hija de, eso es normal, lamentablemente. Pero es anormal, no debería ser. No debería, porque para eso militamos. Bueno, es hora de cortar la bocha. Sí. Yo creo que nos tenemos que contextualizar en que tuvimos décadas de kirchnerismo. Y eso, yo la semana pasada, bueno, no recuerdo, tuve una reunión que convocó el Ministerio de la Mujer, Diversidad, bueno, todos esos panfletillos que hacen. Y fue agradable. La mayoría eran mujeres de la cámpora y peronistas. Y cuando hablábamos así, yo obviamente dije que siempre, desde que estuve en la panza de mi mamá, fui radical. Muy respetuosas todas, pero su ideal es Cristina. Y Cristina, más allá de su traje a rayas, que se merece, no es feminista. Entonces, estamos en una situación muy más allá de la situación del país, de la corrupción, de la inversión de valores, es que la mitad de esas pibas tienen como modelo, más allá de que tienen como modelo, en su momento tuvieron nuestras coterráneas a Evita, hoy tienen como modelo a Cristina. Y Cristina de feminista no tiene nada. Entonces, estamos en una situación, por eso a nosotras no nos escuchan, porque ellas quieren ser como Cristina. Tenemos que ubicarnos en qué contexto político estamos. ¿Cuánto daño, más allá del económico, que sabemos todo lo que vaciaron, bueno, eso? ¿Cuánto daño moral y de principios, y sobre todo nosotras, las que somos feministas, cuánto daño hizo Cristina? Así que por eso que decía Mónica con respecto a Julieta, Lanteri, que esto y lo otro, pero Julieta no tuvo en su contexto a Cristina, a una Cristina. Nosotros tuvimos una Cristina y la seguimos teniendo. Entonces es más difícil cuando Pato me preguntaba de las mujeres feministas de hoy, porque el modelo de hoy es Cristina y todo lo que eso implica. Y vuelvo a repetir, Cristina no es feminista. Bueno, yo creo que... Sí, Pato, perdón. No, Adri, yo le iba a decir si les parece, porque ahora a las 8 me están avisando que hay algunos Zoom más, como para ir haciendo un cierre o algo de eso. Adri. Sí, justo les iba a decir eso porque sé que hay otros eventos y que también son interesantes como para participar. Así que, bueno, vuelvo a agradecer a todos los que estuvieron presentes en el transcurso de estas horas que estuvimos hablando.
a la Fundación Roja, que siempre nos brinda este espacio, a vos, Pato, por sumarte a esta convocatoria, enseguida dijiste que sí, por tu trabajo, y esperemos que podamos en el futuro hacer otros tipos de eventos con las juventudes. Adriana, vos, por tu propuesta, por la brillante exposición, cómo nos fuiste remontando a través de la historia en todas estas luchas, y a las radicalas, ¿no? Muchísimas gracias, porque sin ellas hoy no tendríamos ni voz ni voto. Así que si estamos acá debatiendo nuevos derechos, es exclusivamente por el sendero que ellas nos fueron marcando. Así que correligionarias, correligionarios, las vuelvo a agradecer y los insto a seguir en la lucha por más derechos, que nuestro partido siempre se caracterizó por eso. Y bueno, compromiso para esto y para la inclusión. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, a todas por la invitación, Adri, principalmente, a la Red de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, a la Fundación Rojas, ahí que lo veo a Luis también, un vecino acá nuestro. Y muchas gracias principalmente a Adriana González por la exposición clarísima y por el llamado de hoy para charlar un ratito. Muchas gracias a todas y principalmente a Adri Cipolione. Gracias. Gracias, Pato. Chau, chicas. Chau. Nos vemos. Chau. Nos vemos. Chau. Las esperamos mañana. Sí, ahí me pasó Vero. Sí, justamente invocando a la Margarita en la charla de hoy. Muy buena la exposición, muy bueno todo hoy, realmente. Así que Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones a la expositora. Hasta luego. Chau. Adiós. Chao.